Glorioso es Dios. En esta oportunidad vamos a compartir este mensaje que hemos puesto por título: El supremo regalo de Dios. ¿Cuál será? El supremo regalo de Dios. Es algo que uno no puede imaginar, que Dios lo está ofreciendo, lo ha ofrecido y lo seguirá ofreciendo a los seres humanos. Hemos recibido muchas cosas de Dios. Toda la vida Él es el que la da. Dios es el que da todas las cosas. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Él, dice la palabra. Pero veamos en esta oportunidad esto que Dios nos quiere mostrar, que esperamos en Dios que a todos nos sea de mucha bendición. Vamos a comenzar leyendo en el libro de Isaías, el capítulo 42, Isaías 42, los versículos del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Paremos allí. Está hablando del siervo, dice Dios. Está hablando del Mesías, de Cristo. Está diciendo aquí que Él le va a sostener, el Padre le va a sostener siempre, y en el cual Dios tiene contentamiento. Y nos dice la palabra que el Hijo de Dios vendría para traer justicia a la tierra, a las naciones, para hacer justicia. Y todos los pueblos esperaremos en esa justicia. Es tremendo, porque sabemos muchos partes de la historia, cómo la humanidad ha vivido de una manera tan desordenada muchas veces. Y sabemos, porque lo dice la palabra de Dios, desde dónde viene este desorden, desde el inicio. Pero ahora viene Dios y nos promete en la palabra que Él mandaría a su siervo, el cual haría la justicia que se necesita. Entonces vamos a ir al Evangelio de Juan. Ahí vamos a ir a algunos capítulos. Evangelio de Juan, comenzando en el capítulo 3. Capítulo 3, el versículo 31. Aquí tenemos ahora a Juan el Bautista declarando estas cosas con respecto al Mesías que ya él mismo, Juan el Bautista, había bautizado, y está diciendo lo siguiente. Juan 3, verso 31, dice así: El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Paremos allí. Se está hablando muy claramente. Juan el Bautista dice: el que viene de arriba, hablando de Cristo Jesús, es sobre todos.
Y él escuchó palabras de parte del Padre directamente y las viene a comunicar aquí en la tierra. Y toda persona que reciba ese testimonio que él da, también testificará que Dios es veraz, que lo que él dice se cumple, que Dios cumple toda promesa y toda palabra que él ha declarado tiene fiel cumplimiento. Y aquí estamos viendo que ya Jesús ha llegado, ha tenido, dice, tiene una misión de comunicar a las personas lo que el Padre quiere que conozcamos. Es una misión muy especial. No se quedaba solamente en comunicar, sino también en lo que tenía que hacer. Cuando decía que Él no apagará el pábilo que humeare, está hablando de humildad. No va a levantarle la voz a nadie. Nos habla de ser humilde, de ser mansos, de no hacer las cosas a nuestra manera. Y Él viene a enseñarnos muchas cosas. Y el Espíritu Santo está sobre Él, porque el Padre no da el Espíritu con medida, sino ahí tienes el Espíritu Santo desde la concepción y siempre guiado por el Espíritu de Dios. Entonces Jesús ahora en la tierra está demostrando por medio de su vida y de sus enseñanzas y sus milagros que hace, que Él es aquel que tanto se había esperado, porque de siempre se mencionaba que vendría y llegó la hora en que ya estaba en la tierra. Pero ahora vamos al capítulo 12, ahí mismo de Juan, capítulo 12, el versículo 44. Dice así, ya Jesús está desarrollando su ministerio, ya va avanzado. Dice así, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Él dijo, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Paremos allí. Este supremo regalo de Dios, Jesucristo, su Hijo, el Mesías, el siervo de Dios. Él dice, yo soy la luz y el que cree en mí no andará más en tinieblas. Dice aquí, Él es la luz. Nosotros necesitamos esa luz que proviene de Dios, que ilumina nuestro entendimiento, que nos hace comprender la realidad. Hay tanto engaño, tanta confusión en la vida. Tantas personas que viven diciendo cosas porque las quieren decir sin ninguna base y hacen entender como que tienen razón. Y el que no está presto, el que no conoce la realidad, la verdad, se va a confundir fácilmente. Y muchas personas viven como en tinieblas, como a tientas, como ciegos. Tienen ojos, pero no ven la realidad espiritual. Pero Jesús dice, yo soy la luz. Y el que le sigue, el que cree en Él, no andará más en tinieblas. Tendrá esta luz que ilumina todo corazón, todo entendimiento. La luz del mundo es Cristo, el que cree en Él. Es tan importante el creer en Él. ¿Qué significa creer en Él? Muchas personas dicen, yo creo en Cristo, sí, pero solamente crees un hecho histórico de que vino, que existió, que es real su venida. Pero crees todo lo que dice la palabra, que Él es el Hijo de Dios, Dios Hijo Todopoderoso, que Él es el Señor, que todas las cosas fueron creadas por medio de Él, que es el Verbo divino, y para Él fueron creadas. ¿Lo crees? ¿Crees que el que le sigue no andará más en tinieblas? ¿Crees que Dios te da por medio de Cristo Jesús el perdón de tus pecados para que te cuides ahora y no sigas cayendo en las mismas trampas del enemigo, etcétera? Creer en Cristo significa apropiarse de todo lo que Dios nos da por medio de Cristo y tomar la decisión de abandonar la vida pasada llena de pecados para seguir a Cristo en todo lo que Él nos dirija. Y todo el que dice que cree en Él
no andará más en tinieblas. Cualquiera dice, ¿cómo una persona que ha vivido toda su vida haciendo algo, de repente ya no lo quiere hacer? Porque Dios le va a capacitar. Dios le dará la manera, el Espíritu Santo, y las cosas que necesite conocer se las enseñará y le ayudará a hacerlo para que aprenda a andar correctamente en victoria y pueda decir realmente que es una nueva criatura, dando testimonio vivo. Por eso Jesús dice que el que cree en Él no permanecerá en tinieblas. Verso 47, sigue diciendo: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Es como Juan el Bautista decía, él directamente ha recibido un mensaje del Padre y lo va a comunicar. Toda persona que reciba ese mensaje podrá decir, Dios es veraz, Dios cumple todo. Aquí Jesús lo dice, todo lo que Él enseña es lo que el Padre le ha dicho, enseña esto. Aquí lo declara. Una comunión perfecta tenía el Hijo con el Padre por medio de su Santo Espíritu. Todo lo que Jesús enseñó, tenemos que buscar cómo apropiarnos de ese conocimiento, de esa enseñanza, porque es para nuestro beneficio. Cualquier persona que no quiera recibirlo, que rehúse creer esas enseñanzas o aceptarlas, Jesús dice, no le juzgo, pero algún día que todos debemos comparecer ante Dios y daremos cuenta por lo que hicimos mientras estábamos en esta tierra, en este cuerpo, en este mundo. Entonces allí esas palabras van a estar en contra de aquellos que no la quieren aceptar. Porque si está en contra de lo que es la voluntad de Dios, es porque está haciendo lo que ofende a Dios. Y lo que ofende a Dios trae castigo. Es tan importante entonces andar en la luz de Cristo para no caer en trampas. Más adelante en el capítulo 14, también Jesús nos dice lo siguiente. En el versículo 1, dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Paremos allí. Este supremo regalo de Dios también nos da el derecho de nosotros tener en el cielo esa morada que Jesús fue a preparar, para que donde Él está eternamente nosotros podamos estar con Él, morando allá en el cielo, todo porque Dios nos ha dado este regalo que es Jesucristo. Y Él dice, yo voy a prepararles a ustedes este regalo y luego volveré a buscarlos. No nos va a dejar aquí, nos viene a recoger algún día para que donde Él esté, nosotros también estemos. Esto es maravilloso porque trae una tranquilidad y una esperanza. Aleluya. Bendito sea Dios. Sabemos todos que algún día cada ser humano tiene que partir de esta tierra. ¿Quiere alguien partir? Solamente los que están con algún tipo de enfermedad psíquica, qué sé yo, de una depresión extrema, que menosprecia su propia vida por tanto dolor que está sufriendo, qué sé yo. Pero normalmente lo que más uno cuida es su propia vida.
pero no importa quién sea. Puede ser el médico más famoso, el multimillonario más importante, la persona más sabia, quien sea, todos tenemos que partir. Y la Biblia dice, algún día cuando partas de este mundo, ahora tendrás que dar cuenta al que te puso aquí en la tierra. Vas a dar cuentas por todas las cosas que has hecho aquí. Si usted lee muy bien la palabra de Dios, eso hace que cualquiera, si lo cree, entre temor, porque dirás, si dice la paga del pecado es muerte, tremendo. Luego la Biblia dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¡Qué bueno! Pero para eso hay que tener a Cristo, hay que creer en Él. Es un gran regalo de Dios. No podemos menospreciarlo. Pero si tú crees, si tú sabes, en tu corazón lo has conocido, recibido, el Señor tuyo, el dueño de tu vida, el Salvador de tu vida. Tú dices, yo sé que soy de Dios y estoy viviendo como Dios me manda, estoy aprendiendo de Él, creo en su palabra, estoy buscando conocerle mejor, obedecerle mejor. Entonces debes vivir siempre con ese gozo en tu corazón, que no importa que algún día te acuestas y dices, gracias Padre por este día, quizás dices, pero no volví, ya de repente estoy en otro lugar. No tengas temor porque estarás en la presencia de Dios. No hay lugar de perdición para ti porque Cristo es el que te ha levantado, salvado, ha llenado tu corazón. Te ha dado eso que Dios quería que tuvieras también. Y sigue diciendo el Señor, el versículo 4. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí está. Jesucristo, el regalo de Dios, es el camino que nos guía a la presencia del Padre. Y por toda la eternidad estaremos con el Padre porque estamos caminando ese camino que lleva a la gloria. Él es la verdad. No solamente dice yo conozco la verdad, dice yo soy la verdad personalizada. Yo soy la verdad. Todo lo que Él dice es verdad. Dios de verdad. Jesucristo dice, yo soy la verdad. Y Él no dijo, yo tengo vida, yo soy la vida. Y yo soy el único camino al Padre. Necesitamos este regalo. Necesitamos esto que Dios está ofreciendo a toda la humanidad. Conocer el verdadero camino por donde andemos cada día. Y no es el camino natural aquí en las carreteras, avenidas y calles. Está hablando del camino espiritual que lleva al Padre. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él es que imparte vida a aquellas personas que creen en Él. Porque el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, viene a los creyentes y les da nueva vida. Y las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. En este nuevo nacimiento que Dios les da a los que creen en Cristo. Si tú crees en Cristo Jesús, tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes esa nueva vida, tú estás en el camino verdadero y tú estás conociendo la verdad de Dios que Jesús vino a enseñarnos y que está plasmada en su palabra. Es necesario ahora que pongamos en práctica todo lo que Dios nos dice para que el enemigo no nos confunda, para que el enemigo no traiga distracciones y trate de desviarnos a un camino extraño. Cuando tú lees la palabra y no comprendes algo, no te quedes allí como, oh no, tal vez eso no es bien. La palabra es palabra de Dios, procura profundizarla. Hay medios, hay personas que te pueden ayudar para que profundices, pero toma la iniciativa. Si algo no conoces, busca la manera de conocerlo. No te quedes ignorante, porque toda la palabra de Dios, Dios quiere que la conozcamos, porque la necesitamos. Entonces dice más aquí,
Dice, nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra alternativa. No la hay. Solo Jesucristo salva. Solo por medio de Jesucristo, que es el siervo de Dios que vino a la tierra a establecer justicia e hizo la justicia, solamente hay salvación. Se puede llegar al Padre. Su obra es perfecta y Dios quiere que tú y yo nos mantengamos firmes en esa creencia. Y Jesús vino y llevó a cabo no solamente la enseñanza, sino lo otro que tenía que hacer: ser el Mesías, el que muere por los pecados del pueblo de Dios, el que da la vida a favor de aquellos pecadores que deciden creer en Él. Jesús llevó a cabo esa misión también en la cruz del Calvario, entregó su vida, derramó su sangre, y esa sangre tiene poder porque habla de un testimonio de que alguien murió por el pecado de otra persona, porque la paga del pecado es muerte. Nosotros tenemos la opción: recibir la gracia de Dios, que es creer en Cristo Jesús, en su muerte y en la sangre que derramó, lo cual da testimonio que si creemos en Él no vamos a morir, porque esa sangre nos limpia de todo pecado y delante de Dios somos limpios como si nunca hubiéramos pecado por la sangre derramada. Y la muerte de Cristo, que murió en su cuerpo humano, Él vivió como un ser humano. La Biblia dice, en todo fue semejante a nosotros, pero sin pecado. No es como algunos dicen, no, Él no podía morir porque Él es Dios. Él vino como un ser humano. Para poder ser sumo sacerdote, tenía que ser igual a nosotros. Y entonces murió, y luego que murió, allí estaba ahora la sentencia: muerte sobre el pecado. Se hizo pecado, aunque Él nunca conoció el pecado. Todo para darnos la oportunidad de que los que creyéramos en Él pudiéramos entonces tener esa gracia de ser limpios, salvos, purificados por Dios. Es maravilloso. Luego se levantó de la muerte, pero la muerte no pudo detenerle. Jesucristo venció la muerte, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Venció todo poder de las tinieblas, toda potestad de las tinieblas. Fueron destrozadas, fueron vencidas por Cristo Jesús. Y también nos da a nosotros la esperanza de que algún día también venceremos la muerte, porque Él vendrá por nosotros cuando venga a buscar su pueblo. Y está cerca ese momento de su segunda venida. Vamos ahí al libro de Hechos, por favor. Aleluya. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios para siempre. El libro de Hechos, capítulo 3. Y vamos a leer varios versículos de allí, desde el 13 hasta el 26, deteniéndome en algunos lugares, porque es importantísimo este testimonio que da el apóstol Pedro sobre el regalo que recibimos, que Dios nos da. El Señor Jesucristo, el Hijo amado, que vino a la tierra. Dice aquí, Hechos 3:13, dice el apóstol Pedro: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Aquí tenemos, ellos creían que estaban matando a un ser humano cualquiera,
pero era el dador de la vida. La vida misma, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, porque es el que da la vida. ¿Y cómo no dice, cómo la vida puede morir? Jesús dijo, yo entrego la vida y vuelvo y la tomo. Ese derecho me ha dado el Padre. La muerte no podía detenerlo a él, pero dio la vida para que supiéramos todos que alguien murió, pero resucitó de los muertos. Y Pedro dice, todos nosotros somos testigos, hablando en este caso de los apóstoles. Y dice el versículo siguiente, el verso 16, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Esa sanidad se está refiriendo, lo que antes habla en ese capítulo, la curación de un cojo que estaba siempre allí en la puerta del templo, y el apóstol Pedro, entonces, por la palabra que recibió, este cojo recibió sanidad y todos se asombraron. Y aquí él refiere esto, que por la fe en su nombre, en el nombre de Jesucristo, es que este cojo fue sanado. Dice el verso 17, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Paremos allí. Aquí está hablando ahora. Por ignorancia lo hicieron. Y a cualquiera de nosotros también nos dice, cualquier pecado que has cometido, por ignorancia, porque crees que eso no te va a pasar nada. No conoces la ley de Dios, no conoces los mandatos de Dios. No comprendes que Dios es santo, santo, santo. Y su palabra dice, sin santidad nadie le verá. ¿Y cómo podemos ser santos? Viviendo en inmundicia y nadie viene a limpiarnos y a socorrernos. Dios da este glorioso, supremo regalo que te dice, te doy la oportunidad. Abre ese regalo en tu vida y verás ahora que puedes ser santo, santa, porque Dios es que va a vivir en ti por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu de santidad, el que nos santifica, dice la palabra. Pero dice que para lograrlo tienes que dar un paso inicial. Arrepentirte y convertirte de todos tus pecados. Pedirle perdón a Dios por todo lo que has hecho en el pasado. Porque si vas a recordar desde que eras pequeño las cosas, Jesús dice, pide perdón, arrepiéntete de que no has vivido una vida como Dios ha esperado. Arrepiéntete, conviértete, significa deja de andar por ese camino ahora. Gira y ve ahora por el camino que Cristo ha establecido. Cambia de tu manera de andar, cámbialo, ve ahora al camino correcto. Y entonces dice aquí, vas a recibir eso que Dios te está ofreciendo. Y no solo eso, también tendrás esta esperanza que cuando Cristo venga, tú te irás con Él también. Porque eso quiere Dios. Estás viviendo en la tierra. Pasas muchas necesidades, muchos problemas hay en la tierra, sí. Pero hay algo glorioso que nos espera a los que estamos en Cristo, a los que creemos en Cristo. Hay algo muy maravilloso. Es algo que Dios te ha dado, del cual tendrás para siempre que vivir agradecido, agradecida. Es como una llave que abre todas puertas.
porque nada te puede detener si estás haciendo las cosas correctamente. Estás en los caminos del Señor correctamente. Sigamos leyendo, el verso 22 dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Paremos allí. Estamos mirando, el que no escuche la voz de este profeta, de Jesucristo, que venía diciendo las palabras del Padre, sea desarraigado. No hay más esperanza. Te digo algo, no hay esperanza fuera de Cristo. No existe. Existen ilusiones, vanas y huecas filosofías que no llevan a nada. Después que para esta tierra comienzan a argumentar cosas sin sentido. Pero algo histórico, algo que se ha demostrado cabalmente, no solamente porque lo estamos leyendo hoy, sino porque se ha investigado profundamente. La arqueología es intensa en ese trabajo de ver qué es lo que ha pasado, qué hay, vea cuántas cosas se viven todavía conociendo, dando testimonio de que todo lo que está aquí escrito es verídico, que así aconteció. Y nosotros debemos creer. Otra vez, debemos creer en Cristo Jesús. Debemos tomar la decisión de creer. Y luego que creemos en Él, entonces empezamos a profundizar en Él. Pero debemos creer. Tú no vas a ir a algún lado, a algún lugar, si tú no crees que es el lugar donde te vas a llevar a lo correcto. O lo que estás esperando allí es que lo vas a conseguir. Primero vas a creer. El que cree, entonces va a recibir lo que Dios está ofreciendo. Y como dice aquí, creer, al final de ese versículo 26 dice: a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Cada uno. Si no te conviertes y dices: sí, yo creo en Dios, sí. El libro de Santiago dice: tú crees en Dios, bien haces. Los demonios creen en Dios también y tiemblan. Porque creer en Dios no es suficiente, es creer en Dios, que Él es Dios y que hay que obedecerle, y que Él pide que obedezcamos su palabra como Él manda, sin buscarle vueltas. Y el Espíritu Santo nos ayuda a hablar las cosas, a obedecer como Dios dice también. Creer en Dios. ¿Estás dispuesta a creer? A recibir este regalo tan grande que Dios te está ofreciendo o te ha ofrecido, y ya lo has creído. Lo otro es, ¿hay alguna duda en tu mente, en tu corazón, que no te deja aplicar en tu vida algo que dice la palabra? ¿Estás acomodando la palabra a tu conveniencia temporal porque será inconveniencia eterna? Cuidado, no te engañes a ti mismo. La palabra de Dios es para creerla y obedecerla. Porque si no la obedeces, Jesús dijo, algún día esa misma palabra estará contra ti el día del juicio. Nadie quiere eso. Entonces dispongámonos a creer. Aquí el apóstol Pedro está hablando a los judíos que esta promesa ya fue cumplida. Pero ahora vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 3. Lo que dice ahora el apóstol Pablo, y Pablo es el apóstol a los gentiles,
dando a conocer a aquellos que no eran del pueblo judío que el sacrificio de Jesús y que este gran regalo, supremo regalo de Dios, también aplicaba a ellos también. Nos dice Romanos capítulo 3, versículo 21, nos dice lo siguiente: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Paremos allí. Se ha manifestado ahora la justicia de Dios. El siervo de Dios traería justicia a la tierra. Lo leímos en Isaías. Y se ha manifestado esa justicia. Dios ha hecho justicia. Cualquiera diría, ¿cómo es posible que un Dios santo, justo, a esta persona tan malvada, tan terrible, tanto daño que ha hecho en la humanidad, solo porque diga creo en Cristo y dice cambió de vida, ahora Dios le perdona todo y ya? ¿Y dónde está todo lo que hizo? Hay personas que no logran captar la bondad de Dios para las personas que no merecen absolutamente un poquito así de gracia. Pero la gracia de Dios cubre cada persona que se arrepienta. Porque la justicia de Dios es demasiado grande. Porque fue el santo, santo, santo el que murió en la cruz para darle a esa persona ese derecho. Aleluya. Está diciendo aquí el versículo 24, siendo justificados. Justificar significa declarar justo. Por medio, justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención. En otras palabras, hay una transacción. Si una persona, digamos, está acusada de que debe 100,000 millones de dólares, o si no, la muerte al otro día, o lo pagas hoy y mueres mañana. ¿Qué crees? Muerte segura. A menos que venga alguien con 100,000 millones de dólares o más si quisiera y te dice, ¿cuánto es que vale? 100,000. Aquí está. Sí, pero él tenemos para matarlo mañana. Está libre de culpa. Ya fue paga su deuda. Eso ha hecho el Señor. Con tus pecados, con mis pecados. Eso se llama la redención. Nos ha comprado a precio de sangre. Y Dios declara justo a cada persona que recibe esta gracia, esta manera de Dios obrar. Porque no hay nadie que merezca ser salvo, porque cualquiera de nosotros, dice aquí, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie que no haya dicho una mentira, o haya engañado de alguna manera, o haya en su mente cavilado, pensado cosas raras y las llevó a efecto. ¿Quién puede decir yo he guardado mi alma de pecado? Nadie. Por eso todos necesitamos al Salvador, a Jesucristo. Todos necesitamos este regalo de Dios. Sigue diciendo el verso 25, hablando de Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Otra vez, si eres de la fe de Jesús, Dios te justifica. No es una gracia barata, de que, confiésalo y no, espérate.
A Dios le costó demasiado caro pagar por tus pecados y por mis pecados. Esto no es barato. Pero es que tu alma y la mía y la de todo ser humano es demasiado preciosa para Dios. Dios no quiere que nadie se pierda, pero que todos vengan al arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay salvación. Y sin conversión, sin dejar el camino de pecado y maldad y convertirse al camino de Dios, hay engaño en esa persona. Cree que está bien y no está bien. Tenemos que ponernos bien con Dios. No hay otra oportunidad. Entonces, mejor tomemos en cuenta esto. Dios quiere manifestar su justicia de esta manera. Ya le cobró a Cristo, a su propio Hijo, lo que tú y yo teníamos que pagarle. Todos nuestros pecados pasados. Y cuidado, hay gente que dice, no, si fue pasado, presente y futuro. Momentito. Futuro también, pero cuidado. Porque la gracia de Dios no nos da libertad para pecar. Y decir, oh, no importa, Cristo pagó por mí. Ah, no te burles de Dios. Porque Dios dice que si ahora por ese hecho tú pecas conscientemente, de voluntad propia, es como que estás pisoteando la sangre del Cordero con la cual fuiste, dice, perdonado y purificado. Haciéndole afrenta al Espíritu de gracia que te ha santificado, dice la palabra. Pero los pecados futuros, cualquier cosa que uno haga incorrectamente, el Espíritu Santo está en nosotros y nos va a redarguir y sentimos, oh, ay, perdóname, Señor, no lo sabía, mira, sí, pero... Y la Biblia dice, si de verdad pides perdón, Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, te limpia todo pecado. Otra vez, no quiere decir que no vamos a caer. Cuando venimos al Señor, nacemos de nuevo, pero ahora hay muchas cosas que debemos aprender. Y nos van enseñando, pero a veces uno hace una cosa que no es. Date cuenta del error, pide perdón y Dios te va a perdonar. Pero no digas, oh no, yo estoy bien. Cuidado con el orgullo. Cuidado con la terquedad. No te conviene. Ok, entonces los pecados futuros sí tendrán perdón, pero no procures pecar. Es por si acaso en el caminar algo pasa sin tú quererlo, porque si es queriendo ya fue a propósito. Vaya por favor ahora a 2 de Corintios capítulo 1, algo maravilloso que nos dice la palabra allí. Nos dice el apóstol Pablo también lo siguiente, el versículo 18 hasta el versículo 20, nos dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Aquí tenemos en Jesucristo todas las promesas de Dios se hacen realidad. Si tú estás en Cristo, cualquiera de las promesas que hay en la Biblia, Dios la puede aplicar a tu vida y la vas a tener. Promesas de bendición de tantas maneras, pero las que Dios diga. No es que te dice, Padre, en el nombre de Jesús, dice tu palabra y yo las reclamo y Señor las reclamo. Cuidadito con eso. Deja que Dios te bendiga, deja que Dios haga la obra en ti, deja que Dios siga perfeccionando la obra que ha empezado en ti. Guárdate del orgullo y de la vanidad delante de Dios. Todas las promesas de Dios son sí en Él y amén en Él, dice la palabra de Dios. Y voy a terminar este mensaje en 1 de Juan, capítulo 5. Acompáñenme por favor allí. 1 de Juan, capítulo 5, desde el versículo 13. El supremo regalo de Dios. No hay un regalo más grande que ese. ¿Estamos de acuerdo?
Nada en la vida puede compararse a esto. Nada, nunca. Para todos los millones de personas que quieran creer y aceptar este regalo. Nos dice 1 de Juan 5:13 de esta manera: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén, paremos ahí. Si pedimos cualquier cosa, no antojos, no para hacer competencia con nadie, yo tengo eso y tú no lo tienes, no, es de acuerdo a su voluntad. Si el Padre me lo quiere dar, entonces lo voy a tener. Si Dios te quiere dar algo y te dice, no, Señor, eso no, yo quiero esto, ya verás. Esto es lo que Dios tiene para ti, no estés reclamando lo que estás mirando en el otro. Entonces, si pedimos eso, va a venir y nos daremos cuenta que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y nos va a regocijar. Y dice el verso 18, saltemos allí, con esto vamos a terminar. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya. Aleluya. Bendito sea Dios. Puedes respirar con gozo, con paz, al conocer esta gran noticia. Que si crees, dices, sí, yo creo, amén. Entonces regocíjate en el Señor. Pero sí, yo creo, no haya dudas. No, el Señor está contigo. Regocíjate. Dice, te escribo para que sepas que tienes vida eterna. El enemigo no puede contigo. Aquel día cuando te presentes delante de Dios, no es para condenación. Porque ya Cristo Jesús pagó por ti. Y estás libre de culpa. Pongámonos en pie, por favor. Es maravilloso. Es maravilloso. Pero recuerda lo que dice ahí. El versículo 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Una cosa es que el enemigo te engañó, otra cosa es que tú sigas cayendo en lo mismo. No puedes practicarlo. Ya depende de ti. El Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, procura vivir agradando a Dios. Entonces vamos a orar. Si hay alguien que hoy Dios le ha dado un entendimiento, espero que ya sea lo máximo. Que tú digas, Señor, esto era lo que esperaba. Y hoy quieres disponer tu vida en las manos de Dios, tu Creador. El que te dio la vida, humanamente hablando, y el que quiere darte la vida eternamente hablando. Porque tu alma no muere. Tu cuerpo, la Biblia dice, vuelve al polvo como era. Tu espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero el alma va a ir a uno de dos lugares, o al cielo o al infierno. Y Dios no quiere que nadie perezca, pero que todos vengan al arrepentimiento. Pero todos tienen que confesar con su boca que Jesucristo es su Señor y Salvador.
y creer en su corazón que Dios le levantó de entre los muertos y dedicar su vida entonces en obediencia a Dios en esa vida que te ha dado. Si quieres hacerlo hoy, donde estás, levanta tu mano si deseas y di estas palabras a Dios. Dile: Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, aquí estoy, agradecido por el regalo que me estás ofreciendo, el cual yo recibo en esta hora con todo mi corazón. Gracias, Dios, por este regalo que es tu Hijo amado, que vino a morir por mí, a pagar el precio por mi vida. Gracias, Dios. En esta hora pido que me perdones de todos mis pecados, Padre. Dile al Señor de todo corazón: perdóname, Dios, toda ofensa. En esta hora me arrepiento y quiero convertirme a ti, dejar de andar esos caminos y comenzar a andar en tus caminos. Dios, gracias, porque hoy tú me recibes como tu hijo o tu hija, porque hoy me das tu Santo Espíritu y me das una nueva vida en Cristo, y ya el temor desaparece de mí. Toda acusación que el maligno vivía poniendo en mi mente ya no tiene validez. Y Padre, gracias, porque desde hoy sé que estaré caminando segura en ti. Gracias, Señor, lo recibo en el nombre de Jesús. Y hermano, hermana, tú que has conocido del Señor también, tú que has entendido estos principios, pero de alguna u otra manera el enemigo puso dudas en tu corazón de algunas porciones de la palabra, dile al Señor que tú no rechazas ninguna de sus palabras. El hecho de que no la comprendas no quiere decir que no es verdad. No podemos nosotros tener la mente de Dios en su infinita sabiduría, pero podemos tener todo lo que Dios nos ha provisto para conocer la verdad. Pídele perdón a Dios por tu incredulidad y pídele perdón a Dios si has pecado, si has hecho lo que no debiste haber hecho y sabes que eso está en contra tuya, pero Dios quiere que la sangre de Cristo también sea aplicada en ese pecado, porque te arrepientes de manera sincera delante de Él. Pídele perdón con tus propias palabras donde estás, con la seguridad de que Dios te está escuchando, porque Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Y tu iglesia, cuerpo de Cristo, todos nosotros, los que estamos aquí, los que están a la distancia, dispongámonos como cuerpo de Cristo a seguir a Cristo, a servirle a Él. Ya creemos en Él, ahora a ser instrumentos para que otros también crean en Él, como tú y yo creemos, para que aquellos también puedan tener esta oportunidad de recibir este glorioso, supremo regalo de Dios a la humanidad. Usa tu vida de una u otra manera diariamente para que alguien sea bendecido, bendecida por causa de que tú hiciste algo a favor de esa persona. Dispongámonos para Dios. Más tarde vamos a celebrar la Santa Cena, pero que sea sincero tu disposición al Señor. Hoy es un día muy apropiado para darle gracias a Dios, porque vamos a recordar el sacrificio que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. Entonces, pido a los sugieres, por favor, que pasen adelante. Ellos van a repartir el pan y el vino. Por favor, quédate con los elementos en tus manos hasta que todos como iglesia tengamos los elementos en nuestras manos. Y así vamos a celebrar la cena del Señor como Dios manda, unánimemente, mientras adoramos al Señor con todo corazón. Aleluya.